ya llegamos. Estamos en el Parque Estatal Pymatuning State Park. Mi amor, ¿vas a poner luces? Claro. Para alumbrar, porque aquí es bien oscuro. Este parque estatal es bien especial. Es uno de mis favoritos. ¿Y por qué? Porque si tú estás acostumbrado a ir parques estatales aquí en Estados Unidos. Es oscuro y viene el lobo. ¿Ah? ¿Y qué va a hacer el lobo? Y sale el lobo. Se lo dejo a su imaginación. Ay, Dios mío. El lobo se llama como yo. No me interrumpa, mira. A sacarte de concentración rápidamente. Este parque es uno de nuestros favoritos simplemente porque si tú estás acostumbrado a ir a los parques estatales aquí en Estados Unidos, full hookups, que quiere decir que tiene agua, tiene luz y tiene para el desagüe de los baños, del pozo, tiene pozo. Full hookup. Este parque, cuando tú vas a los parques estatales, tienen 4, 6, 8, como mucho 6. Y la mayoría no tienen eso, solamente tienen luz. Muy poco tienen luz y agua, pero la mayoría solamente tienen luz y no tienen pozo, no tienen agua. Entonces, cuando terminas el weekend, tienes que ir en un área que ellos tienen, como el que enseñé en el video anterior, donde tú puedes vaciar todas las aguas. Pero este parque es especial. ¿Por qué? Porque todos los sites tienen full hookups, todos. Yo nunca, en todos los parques que hemos ido, no creo que he visto uno que todos sean full hookups. Así que por eso este es uno de los mejores. ¿Tú has visto alguno que tenga full hookups? Ponlo en los comentarios porque yo no lo he visto. Ahora vamos a poner luces. De aquí. Voy a apretarlo aquí para que él no se suba. Y entonces hacer lo mismo allá. Sí, yo creo que sí. Este siempre, no sé por qué, me da mucho trabajo. Yo como que no soy tan alto. Soy medio enano. Siempre me da trabajo para... Ahí está. Ahora sí. Voy a ponerle la lucecita porque este parquecito es bien oscuro. Y sale el lobo. Y te come. Pero bendito. Ay, hay dos chorros. Pero ¿por qué no empezaste de acá? Porque no sé si llega ya. Claro que llega. Mira si tienes otro. Pero no sé si llega. Después hay que moverlo. Vamos a ver. Hay que poner la extensión anyway. Y esta no tiene los clips porque están en la gaveta. Porque usted se los sacas. Señora, esta es la cena de hoy. Galletita con salami y queso picante. Márgame. Esto no es cena. Eso no es cena, eso es para picar. Esto es picadera. Ya lo, porque sí. María. De chuleta del otro camping a esto la bajamos. Ay, Dios mío, está la cosa difícil. Qué lindo el área. Tremendo lago. Y esto es lo que le dicen la playa. Ah, señora. La playa. La playa. Ahí están las instrucciones, no hay salvavidas. Ahí dice, sálgase del agua si está lloviendo porque se moja. Oh. Es como cuando está lloviendo que te dices, salte del agua, salte del agua que está lloviendo y te moja. Dito caray. Mira, ahí están las dos bicicletitas. Las dos bicicletitas. Son unas 20 eléctricas y esa es la marca. Estas se doblan para hacerse más pequeñas, para la conveniencia de cargarlas en áreas donde tú no tiene mucho espacio y la puedes tirar adentro de una SUV o algo.
Por eso las compré. Porque a veces cuando viajamos, pues andamos en el cajito pequeño, una SUV. No sé si se vende aquí, pero se puede ver, se puede apreciar. Allí está a little duck. ¿Estará fría el agua? Vamos a ver. Vamos a ver si está fría. No, está fresquecita. Está fresca. Está fresca, no está tan fría. Hay net para jugar voleibol, con mesitas. Eso como un pavilion, ¿verdad? Pavilion, el área de parking, mira, para jugar los niños. Bien bonito esto aquí. Yo creo que esta área es para niños. No hay niños aquí ninguno. No hay niños. Usted puede aprovechar. ¿Usted cabe ahí de verdad? ¿Usted cree que usted cabe ahí? Sí, yo quepo de lo más bien. Jamás en la vida yo diría una cosa así. Uy, no, esto me marea. Rápido te va a dar mareo. Yo te iba a dar una... No, gracias. Uf. Esa es bastante grande. Esta es pequeña. No, esta es pequeña. La otra era más grande. Aquella era más grande. Mira, allá hay otra pluma allí y hay otra pluma allí. Y en el agua hay dos. Mira, ahí en la arena hay más. Mira, esta es más grande. Ese es bien grande, mira para allá. Bendito. ¿Qué le habrá pasado? Mira, la primera que encontramos fue esta. Esta sí que es enorme. Mira, esta sí que es enorme. Mira para allá. Imagínate el pájaro, qué grande es. Cuando esto así. O la ave, ¿verdad? Porque la gente le llama pájaro a otras cosas. No te confundas. Vamos a llamarle ave. Un ave. Un ave. Oh my God. Bueno, ya salimos. Salimos de la playita. Vamos a meterle para atrás, de camino para atrás, para el campground, que es como una milla para atrás. Por ahí suavecito. Cogiendo la bicicletita, tranquilito. Pasando el día en la tarde bien chévere. Por ahí va. Seguimos. Seguimos. Vamos a meterle el turbo a esto ahora aquí. Y le estoy dando pedales. Pero le prendí el motor, está en 2. Y estoy yendo a 16 millas por hora. Va a las millas. Yo la he corrido y ha subido hasta 31 millas por hora. Recomendable 100%. A ver dónde está la señora. Todavía está ahí cerquita, no está tan lejos. Sometiéndole. Tiene un screen. Te dice la velocidad que tú vas. Suavecito, a 11 millas por hora. Esta bicicleta es eléctrica. Nosotros corríamos mountain bikes, pero ya se nos hacía difícil. Ahora corriendo bicicletas eléctricas, pues todavía le das pedales, pero
haces ejercicio, pero pues te ayuda un poquito. Hey. Te ayuda en las cuestas y eso, pues te ayuda la bicicleta, el motorcito te ayuda. Recomendable 100%. Aquí estamos en la otra área del campamento. El camping tiene dos áreas separadas. Esta es la otra área, donde ya nosotros nos hemos quedado en esta área. Mira cómo está bastante lleno hoy. Bastante lleno. Un olorcito a barbecue brutal. Nosotros nos hemos quedado aquí mismo, en ese. 218, recomendable. Aquí toda la gente lo más tranquila. Dar pedales y le quieres dar la gasolina, aquí le das la gasolina y vámonos, y por ahí va. Soltándola porque esto es curva. Aquí dando pela en Ramen 500. ¿Ustedes han jugado? ¿No? Ella me dio pela en Brisca 6-2. Pero aquí estamos jugando Ramen 500. ¿Tú juegas eso? Mira qué belleza. Todo bien bonito. Tenemos el anfiteatro aquí. Hoy temprano en la mañana. El muelle para que los que les gusta la pesca. O si traes tu propio lancha. Ahí donde tirar la lancha. En varios espacios. Diferentes espacios. Donde puedes tirar tu lancha y salir a pescar o a disfrutar del lago. El lago es gigante. Como pueden apreciar, todo muy bonito, tempranito en la mañana. Aquí está donde tú puedes traer tu lancha, tirarla ahí. Mira, hay un señor en el dock ahí, pescando ahora mismo, tranquilito. A los que les encanta la pesca. Aquí alguien vino y dejó su lanchita ahí. Porque a veces pues no cabe en el campground, en el site. Aquí tiene, mira, aquí hay unos sites, aquí mismito, mira. Mira, esto es tan nítido. Pero este es luz y agua nada más. Y ese también. Y aquel está nítido, tiene tremenda vista. Pero es luz y agua. Pero ahora tempranito me encanta salir así. Vamos a seguir para que vean un poquito más del campground. Este es uno de mis favoritos. Este es el área de los baños. Tiene las duchas. Vamos a ver cómo se ve esta. Si es que no hay nadie. La ducha. Y el baño. Okay. So, esta es la entrada al parque en la caseta del Ranger. Donde tú te registras. Aquí en la misma entrada está donde tú vacías las aguas negras.
Si coges un site que solamente es luz y agua, entonces esta misma es la entrada. Entonces el site para donde nosotros estamos, el lado de nosotros estamos es para allá y el otro lado es para acá. Y se unen allí en el baño donde yo estaba ahorita. Esta es la entrada. En esta área también tiene para tirar barco. Eso tiene dos áreas diferentes y las dos áreas tienen donde tirar sus barquitos para ir a pescar en lancha. Esta área es otra área aparte de la entrada, antes de entrar al parque, donde todos los pescadores que tengan lancha o puedes usar el muelle o aquí mismo para que tires tus lanchas. Y hay dos personas preparando ahí para pescar tempranito en la mañana. Y acá mira todos los vehículos con sus rastreadores de lancha. Que deben estar toditos allá afuera. Ahora mismo deben estar toditos allá afuera. Ok, si se fijan, ese es el puente que cruzamos cuando veníamos el viernes. Aquí hay un área, ¿ves? También para la gente que tiene lancha, mira todos los que están aquí, que deben estar allá afuera pescando. Y en ese puente nosotros cruzamos. Entonces en esta calle que está aquí, como a 3 millas, es la entrada. Pasas por una comunidad y a 3 millas más abajo es la entrada del parque. ¿Ves? Aquí te lo dice aquí. Boat launch, para que tires tu barquito o lancha y para los fiebros de la pesca, que me encanta mucho la pesca, aquí esta área es perfecta para eso. O siempre que había venido a este parque, he venido muchas veces ya, que había querido bajar a esta área que está aquí. Hay un banquito, unos banquitos para tú sentarte y disfrutar. Ese es el puente. Todo bien bonito. Bien, me encanta este sitio aquí. Mira, ahora tempranito mucho más, que es bien calladito. Pero siempre he querido bajar para aquí. Ayer con Linda quería bajar, pero no quiso bajar para acá. Aquí estamos hoy tempranito. Y la paz del lago y todo bien chévere. A mí me gustaría cruzar el puente en la bicicleta y virar para atrás, pero no tiene, dice que puedes coger bicicleta en él, pero el espacio en la orilla es bien angosto. Entonces no veo que sea seguro cruzar el puente en bicicleta. Debería ser nice, bien nítido, pero la orilla para tú coger la bicicleta en ambos lados es bien angosto y no creo que sea seguro para uno hacerlo. Aunque hay letreros que indica a los choferes de los vehículos que compartan la carretera, quiere decir que tienen que tener cuidado con los ciclistas. El espacio que construyeron no lo hicieron muy ancho, entonces no sé, no lo veo muy seguro, pero es una pena porque me gustaría cruzarlo. Esto es lo que yo estaba diciendo. Mira la carretera y aunque ahí lo dice, share the road, para que la gente que esté en vehículos tengan cuidado,
El espacio es muy pequeño para tu ir en bicicleta. No creo que sea, aunque el lado de allá se ve más ancho. Yo creo que es en el lado de allá que hay que hacerlo y el mismo lado para virar para atrás. No sé. Díganme en los comentarios si quieren que yo lo haga y en la próxima vez que venga, porque yo vengo de nuevo este verano, díganme en los comentarios y lo hacemos. Pero seguro que en este lado no se puede hacer porque no hay espacio. El lado de allá sí, creo que sí. So, si me dicen en los comentarios, pues lo hacemos. Creo que sería una buena aventura cruzarlo y virar para atrás. Ahí está la marina para los locales. Dejan sus barquitos aquí, los que son locales de aquí, que les gustan disfrutar del lago, pues ahí dejan. Mirando bien, fíjate, yo creo que se puede. Yo creo que se puede cruzar para allá y virar para atrás. Tiene como 4 millas de este puente. Esa es la área que yo decía que cada vez que yo venía, me gustaría bajar para allá abajo y sentarse ahí. Una área bien nítida. Todo bien tranquilo, la paz. La naturaleza es lo mejor. Es lo más bello que tiene este planeta. Olvídate de eso. Vamos a cruzarlo. Hay espacio. Suavecito. Ahora que no hay nadie manejando y bien poca gente en la mañanita. Durante el día sería un poco menos seguro, ¿verdad? Pero ahora creo que se puede. Vamos a ir hasta la mitad y viramos. Pero este corrido está nítido para cruzar en bicicleta. Llegamos a la mitad del puente. A la mitad. Mira qué chévere. De allá fue que vinimos. Y esa es la otra mitad. Qué chévere. Aquí puedes bajar y pescar de aquí mismo también.
recoger, tomamos café, desayunamos, recogimos y nos vamos ya para casa a 1 hora de camino. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, por favor suscríbete. Y si te gusta el contenido, dale like. Nos vemos en el próximo.